Bienvenidos al canal de historia que trata de dar visibilidad a aquellos personajes históricos baezanos que con el paso del tiempo, apenas son recordados. En nuestra tercera entrega, hablaremos de Cristóbal de Olid, capitán de Hernán Cortés en la conquista de México, regidor de Veracruz, conquistador de Michoacán y de Honduras. Cristóbal de Olid era andaluz. Nació en 1488 en Baeza, de la diócesis de Jaén, población rica en cebada, trigo y vino, conocida por sus jabones y carnes, abundante en aguardientes, cebollas dulces y aceites. Como ha sucedido en otras ocasiones, sitúan erróneamente la ciudad de nacimiento de este en Linares y no en Baeza, dado que por aquellos tiempos, lo que hoy se conoce como Linares, era una de las pedanías de la ciudad de Baeza y no fue hasta 1565, cuando la ciudad de Linares se independizó. Así lo determina la Real Academia de Historia de España. Al parecer, sus orígenes familiares eran navarros, pero nació en Baeza circunstancialmente, cuando su progenitor luchaba en el asedio al reino nazarí. Hacia 1518, ya desposado con la portuguesa Felipa de Araos, se embarcó rumbo a las Indias. Su mujer quedó en la península. Arribó a la isla de Cuba, entrando al servicio del teniente de gobernador Diego Velázquez, quien, en 1518, lo envió en busca de Juan de Grijalva, del que no tenía noticias. Cristóbal de Olid tenía 30 años cuando se embarcó hacia América, a bordo de una de las tantas carabelas dirigidas al nuevo continente en busca de fama y fortuna. En 1518 Olid residía en la villa de Trinidad, había sido paje del gobernador Diego Velázquez y conocía muy bien la lengua de los indios de Cuba. Al no tener noticias Velázquez de la expedición enviada por él al mando de Juan de Grijalva, el gobernador envió a Olid con 7 soldados a buscarlo. Al estar cerca de Yucatán, la carabela de Olid fue sorprendida por un temporal, por lo que tuvo que regresar a Santiago de Cuba a informar del desastre al gobernador. Al año siguiente traicionó a Velázquez y se puso al servicio de Hernán Cortés, participando activamente en la conquista del Imperio Azteca. Cortés lo puso al mando de uno de los barcos y lo nombró capitán de una de las compañías de su hueste. El Jueves Santo de 1519 Olid fue nombrado maestre de campo y posteriormente, al nombrarse las autoridades del primer ayuntamiento de la Villa Rica, Olid resultó electo regidor. A partir de entonces Cristóbal de Olid se mostró como uno de los capitanes más esforzados de Cortés durante el periodo que duró la conquista de México. Acompañó a este a enfrentar a Pánfilo de Narváez el 4 de mayo de 1520, donde una vez más se destaca en combate al embestir a la artillería y someter gran parte de las tropas de Narváez. De regreso a la ciudad de Tenochtitlán, las tropas de Cortés, ahora fortalecidas con aquellas traídas por Narváez, son sitiadas dentro de uno de los palacios de la ciudad, de donde pueden escapar con grandes dificultades, en la conocida Noche Triste, en donde una vez más, Olid se vuelve a distinguir por su fiereza en el combate. Los sobrevivientes de la Noche Triste se refugian en Segura de la Frontera, Tepeaca, donde Cortés reorganiza sus tropas y comienza los ataques de las poblaciones aledañas a Tenochtitlán para establecer un cerco de asedio sobre la capital azteca. Cristóbal de Olid parte al frente de 300 hombres, la mayoría de aquellos que venían con Narváez, para someter la población de Izúcar y sus alrededores. Los hombres que le acompañaban, al ver la ferocidad de los mexicas en guerra, comienzan a pensar en replegarse y logran finalmente convencer a Olid de que se retiren a Cholula, desde donde escribe a Cortés informando de la situación. Este último le envía 2 ballesteros únicamente con una carta en la que lo reprende por haberse replegado, lo que enoja a Olid por haberse dejado convencer por los temerosos y emprende con mayor coraje las nuevas batallas hasta someter con éxito Izúcar. Es recibido finalmente por Cortés en Tepeaca con gala por su destacado empeño en combate, con lo que vuelve a obtener el favor del capitán general de la Nueva España. Posteriormente Olid emprende acciones de combate asentado en Coyoacán, desde donde dirige incesantes ataques sobre la metrópoli azteca, hasta que finalmente Tenochtitlán es conquistada. Cortés, teniendo noticias seductoras sobre el oro de las tierras de Michoacán, envió a Cristóbal de Olid al frente de 70 jinetes y 200 peones bien aderezados. Salió de Coyoacán a mediados de 1522 y somete fácilmente las provincias michoacanas, obteniendo grandes botines de oro y plata. Cortés, viendo el éxito que tuvo Olid en estas campañas, lo envía a someter Colima, tarea que resultó mucho más difícil, ya que hubieron grandes bajas de ambos bandos y finalmente Olid regresa a Michoacán y posteriormente a México. El paso hacia el Mar del Sur consumía la mente de Cortés. Quería encontrar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, ampliar su jurisdicción,
rescatar y poblar en tierras ricas según comerciantes aztecas. Por lo que acordó enviar a Cristóbal de Olid a Higueras, Honduras, el 11 de enero de 1524, al frente de 370 soldados, 100 ballesteros y escopeteros y 22 caballos, dándole 5 navíos y un bergantín. Algunos historiadores han sugerido que en el camino a Veracruz, y posteriormente hacia Higueras, el capitán Pedro de Briones, enemigo de Cortés, sembró en Olid la semilla de la traición, pues al encontrarse en La Habana Olid con Montejo, quien volvía de España, Olid mostró profundo resentimiento contra Cortés, quejándose de los malos tratos que éste le había dado. Por ello en La Habana se puso de acuerdo con Diego Velázquez para desvincularse de Hernán Cortés, aliándose con el gobernador de Cuba para la empresa de la conquista de las Higueras. Por su majestad y en su real nombre Cristóbal de Olid, y que Diego de Velázquez le proveería de lo que hubiese menester y haría sabedor de ello en Castilla a su majestad para que le traigan la gobernación, Bernal Díaz del Castillo. Así partieron a la mar con destino a Honduras, donde desembarcó Olid con su gente el 3 de mayo de 1524 y fundó la primer villa con nombre Triunfo de la Cruz. Posteriormente procedió a nombrar alcaldes y regidores. Después comenzó a incursionar desde Triunfo de la Cruz hacia adentro con 160 hombres de a pie y de a caballo, pacificando fácilmente la tierra e imaginando las grandes riquezas de las que se haría acreedor y el reconocimiento que ganaría por sus logros y hazañas. 8 meses habían transcurrido desde la partida de México de Olid cuando Cortés supo de la traición de este por varios informantes, entre los que estaba el factor Gonzalo de Salazar, quien había recogido las noticias en La Habana y llegó a Veracruz el 13 de octubre de 1524. Es así que Cortés, enfurecido por la sublevación de quien antes fuera su fiel capitán, envió a su primo Francisco de las Casas por mar a castigar a Olid, quien se había aliado entonces con Gil González Dávila. Tuvieron lugar grandes batallas tanto por mar y por tierra por ambos bandos, hasta que una terrible tempestad azotó los barcos de las Casas, acabando con muchos barcos y soldados, dejando a los más en condiciones deplorables. Cristóbal de Olid los recibió de muy buena gana, con lo que ganó varios soldados de las Casas, a quien tomó prisionero. Posteriormente se dirigió a la provincia de Naco, al occidente de Triunfo de la Cruz, donde Olid se pasaba el día contando sus hazañas en México y Michoacán, comiendo y bebiendo a placer. Mientras González Dávila y Francisco de las Casas, aunque prisioneros de Olid, andaban sueltos y sin prisiones ni guardas, por lo que muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de Cortés diciendo, aquí el rey y Cortés en su real nombre contra este tirano, y acordaron matarle a cuchilladas a Rafael Heliodoro Valle. Francisco de las Casas pidió a Olid permiso para ir a México a persuadir a Cortés que le dejara la gobernación de Higueras y olvidara las antiguas rencillas. A lo que Olid contestó, estoy bien así, y que me pléis tener a un tan varón en mi compañía. A lo que las Casas contestó medio burlando y riendo, pues mire bien por su persona, que un día u otro tengo de procurar de matarle. Pedro Moreno. Habían transcurrido 30 días desde la captura de las Casas y aún seguían en Naco junto con González Dávila, todos ellos holgando, comiendo y habiendo placer. Pedro Moreno. Un domingo por la noche Olid y sus prisioneros terminaron de cenar y conversaban sobre México y las aventuras de Cortés, cuando Olid fue atacado por las Casas mientras los demás comensales adictos a Cortés echaban mano a las espadas y le dieron muchas cuchilladas y estocadas. Olid no murió con estas estocadas y salió huyendo hacia el monte, donde se escondió mortalmente herido bajo un árbol. A la mañana siguiente fue encontrado aún con vida por Francisco de la Muñana, quien lo llevó a un sacerdote para que le tomara la confesión, y como las Casas pidiera lo entregaran ante su presencia, fue finalmente sometido a un simulacro de proceso, le degollaron y pusieron su cabeza sobre un palo colgada por la boca. Al mediodía siguiente enterraron su cadáver. Así murió Cristóbal de Olid, conquistador de México y Honduras. En un inicio fiel capitán de Hernán Cortés y posteriormente gran enemigo de este, a quien causó muchas desgracias por su traición. A la vez que fue esta misma la que ocasionó su propia muerte. Cristóbal de Olid, defunto, que Dios perdone. Rodrigo de Vargas. Como hemos observado a través de esta narrativa, Cristóbal de Olid tuvo un papel muy importante en la conquista de América, de la mano de Hernán Cortés. Espero que les haya gustado esta historia y les emplazo a otra nueva aventura en próximas publicaciones sobre los personajes históricos baezanos.